y a todas. Estamos en un primer programa, en el primer programa de Salud a todo Twitch, en este nuevo canal que nos ha ofrecido Granada Digital, el primer periódico que ha abierto un canal Twitch y por tanto, y al ofrecerme a mí el hecho de poder llevar, de poder tener un programa de salud, la verdad es que estoy encantado de poder estar aquí todos los miércoles a las 8 de la tarde. Vamos a tratar algún tema de salud, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hacer con invitados que vamos a traer de diferentes sitios de España, de Andalucía, de Granada, y vamos a intentar hablar de salud en general. Vamos a hablar con pacientes, vamos a hablar con profesionales, vamos a hablar con directivos, vamos a intentar conocer qué pasa en el mundo de la salud desde el punto de vista de gente muy interesante, sin duda alguna, ¿no? Hoy hemos vivido alrededor de la COVID-19 durante muchos meses. Llevamos más de un año y medio centrados en esta pandemia que ha cambiado la vida y nos ha hecho pasar las cosas de un sitio a otro, momentos de restricciones muy importantes. Ha generado que han pasado 5 olas, en ese sentido, en una especie de yo-yo de subidas y bajadas, y estamos en una situación mejor que estábamos al inicio del verano, pero sin duda alguna nosotros planteamos que hay que ser cautelosos, hay que ir con cuidado y hay que tener la conciencia de que aún no ha pasado esta pandemia y tenemos que seguir siendo previsores, tienen que tener precaución ante la situación que tenemos. Hoy han pasado diversas cosas. En España básicamente llegamos casi a una incidencia acumulada de alrededor de un poquito cerca a 100, por tanto está bajando, pero es muy importante que bajemos mucho más. No nos confiemos, tenemos que bajar esas cifras porque hemos bajado a veces a menos de 50 en algunas comunidades, pero después se ha vuelto a subir. Por tanto, tenemos que ir con cuidado. Además, hemos visto que el Ministerio de Sanidad ha propuesto una vacuna con una tercera dosis a los mayores de las residencias a partir del 4 de octubre, ¿no? Por tanto, una decisión que ha tomado el Ministerio con las comunidades autónomas en este sentido, ¿no? Y en un momento en el que 3 de cada 4 españoles ya están vacunados. Y eso es algo que hay que celebrar, pero que hay que celebrar desde una perspectiva de que tenemos que incrementar ese porcentaje porque no nos podemos quedar en ese 75% con la dosis completa, con las 2 dosis. Sabemos que hay un 78,6% con una dosis, pero hay que subir de este 75, este 78 si es posible, a más del 90% para poder conseguir unas cifras adecuadas. En un momento en que Europa está alrededor del 60%. Por tanto, vamos por delante. Llevamos un ritmo de vacunación excelente, pero hay que llegar a unas cifras mucho mejores para poder estar más tranquilos en una situación que sabemos que puede variar, que puede cambiar y que podemos volver atrás. Por tanto, pero no voy a ser yo quien nos voy a contar más cosas de esta pandemia, de cómo está hoy, de cómo vemos el futuro, sino que vamos a empezar este programa con una persona a la cual tengo un respeto enorme. Seguramente muchos de los que nos veis y oís la habréis visto, la habréis conocido, la habréis oído en radio, en tele, en prensa. Es una persona que se llama Margarita del Val. Margarita del Val es una española, es una investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que es investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Ella además, durante esta pandemia, ha tenido un papel de coordinadora de todos los ámbitos de la ciencia en los diferentes centros del CSIC y por tanto es una persona que vale la pena oír porque su sapiencia es muy alta y además coincidimos en las cosas que ella plantea. Tengo la suerte de coincidir en muchas de sus planteamientos. Por tanto, buenas noches, Margarita. Muchas gracias por estar en este primer programa
en este primer programa de Salud a todo Twitch de Granada Digital. Y nada, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Joan Carles. Encantada de colaborar contigo en una nueva empresa y creo que te deseo lo mejor, ¿no? Creo que es muy importante meter la salud y conocer mucho más sobre la salud en nuestras vidas y en la información día a día. Yo lo que quiero preguntarte es cómo ves la situación. Básicamente, estamos en un momento en el cual parece que volvemos a tener una visión muy optimista, pero yo siempre digo precaución, precaución. ¿Cómo lo ves tú, Margarita? Sí, yo también creo que hay que tener precaución. Estamos en una situación muy buena, pero no es ya la panacea, no es el milagro. Hay muchas personas vacunadas, pero la vacuna no evita la infección, por lo tanto, las personas que están vacunadas se pueden infectar y aunque tendrán menos gravedad que la que tendrían si no estuviesen vacunadas, y esto es una magnífica noticia, todavía tenemos un poco la incertidumbre de cómo de grave será, en particular si se infectan en condiciones en las cuales la infección es de alta dosis. Y eso no lo sabemos más allá de saber que si nos encontramos a alguien en una situación muy puntual que nos contagia en un momento, pues a lo mejor la dosis que recibimos es menos que si estamos durante muchas horas en una habitación cerrada sin ventilación con alguien que está contagiado y que estamos respirando y respirando virus y virus y virus, ¿no? Entonces, en cualquier caso, conviene tener sentido común y no exponerse a situaciones de riesgo. Estamos entrando en el otoño y ahora mismo, aunque hemos bajado esta ola de verano, la estamos bajando y hay que seguir bajándola todo lo posible, cuando empiece el frío, que empieza antes en algunas comunidades que en otras, empezaremos a no hacer actividades por la noche fuera porque hace frío, empezaremos a cerrar ventanas, no nos daremos cuenta. Y eso es un problema. Hay que acordarse de mantener la ventilación, hay que acordarse de lo bien que ha funcionado la docencia, que tienen edificios con ventanas que se abren y que han mantenido muy bien durante todo el año, la han podido mantener presencial y ha sido, la verdad es que un ejemplo para todos. Hay que recordarlo en todas las situaciones. Hostelería al aire libre cuando se haga, cuando esté todavía permitida, reuniones siempre con ventanas abiertas y mantener mascarilla en interiores, yo creo que eso hay que hacerlo, y mantener la distancia, evitar todavía un poco la alegría total que queremos tener, ya podemos relajar un poco, pero tenemos que ver qué ocurre con la oleada de otoño. El año pasado la oleada de otoño empezaron a subir los casos justo cuando empezó el otoño atmosférico, es decir, a finales de septiembre. Estamos no muy lejos de eso y la subida fue mucho más potente que la que tuvimos en verano, el verano pasado con este mismo virus. Sigue habiendo muchas personas que transmiten el virus, por lo tanto esperamos que la oleada pueda ser parecida a como fue el otoño pasado. Y esto siempre conlleva mortalidad, a pesar de que estemos muchos vacunados. Yo creo que todavía precaución, lo has dicho muy claro, precaución y sentido común. Sin duda, precaución y sentido común. Me parece que son dos recetas fundamentales en estos momentos, ¿no? En un momento en el cual para mí hay demasiada alegría. Vuelve a ser esa apertura de hay que abrir, hay que poner en marcha Semanas Santas, hay que poner en marcha colegios, hay que poner en marcha situaciones diversas. Y ¿cómo ves? ¿Qué recomendaciones darías tú, Margarita? Has hablado de la importancia de la ventilación, elemento muy importante. Has hablado de que hay que ir con cuidado con el hecho de que cerremos demasiado todos los interiores, pero sabemos que mucha gente va a bares, va a restaurantes, empiezan los colegios, se está terminando todo el tema de la situación del teletrabajo. Mucha gente va en transporte público o va a ir en transporte público. ¿Cómo ves que eso puede ocasionar en el número de casos, el número de contagios? ¿Cómo lo auguras? Yo sí que creo que va a haber bastantes contagios, va a haber muchos casos. Depende cuántos se diagnostiquen, cuántos se puedan diagnosticar, pues será más alta o más baja la oleada, pero espero que sea que sube incluso más rápido que la de verano. Y mira que subió rápido esta, ¿eh? Pero también tengo una cierta incertidumbre respecto a cuántos fallecidos acompañarán a esta oleada. Todos esperamos que sean menos que en la oleada de verano en proporción a la incidencia, porque ya tendremos pues como un 20% más de personas vacunadas respecto a lo que teníamos cuando empezó la oleada de verano, hace 2 meses y medio o así, y eso se tiene que notar.
tiene que ser mejor. Pero claro, si la incidencia es altísima, si nos infectamos muchos, pues entonces hay más probabilidad de que haya más que enfermen grave. Y eso todavía no sabemos cómo está yendo, cómo funciona tanta población vacunada, es difícil. Sí que es cierto que España ha hecho algo fantásticamente y por eso somos la envidia de otros países, incluso de otros países europeos que han recibido exactamente el mismo número de dosis per cápita que hemos recibido nosotros, ¿no? Hemos vacunado al total de la población mayor de 80 años, casi al total de la población mayor de 70 años, y luego va bajando poquito a poquito. Yo animo a las personas de 40, 50, 60 años que se vacunen, las que quedan que no han recibido ni una dosis, que se animen y se vacunen. Está claro que ellos tienen menos miedo al virus porque su gravedad esperada es menor si se infectan. No saben nunca si se van a infectar con una dosis muy potente de una persona que tenga una carga viral altísima. No se sabe y entonces pueden ser muy graves, aunque ellos se sientan muy sanos. Que se vacunen y que se preparen para el otoño, desde luego, porque realmente tener recelo a las vacunas, viendo a los 38 millones de personas que nos hemos vacunado, que no solo estamos más sanos y con menos problemas de salud, ¿no? Sino que además estamos más tranquilos, estamos haciendo más planes de futuro. Entonces yo animo a esas personas que se vacunen, que encuentren la razón por la que no se han vacunado, están fuera de su lugar de residencia, esperan que los demás les protejamos. No, no les vamos a proteger prácticamente porque los vacunados nos infectamos. Tienen demasiadas dolencias y creen que la vacuna va a ser contraproducente. Al contrario, la infección es lo que va a ser grave y no las vacunas. Que encuentren la razón por la que nos están vacunando, que consulten y que por favor se vacunen, que se protejan ellos mismos, es importante. En ese sentido, ¿cómo ves el tema de las escuelas? Las escuelas han vuelto a empezar, han disminuido la distancia de 1,5 a 1,2, han mantenido las medidas, las otras medidas, pero es verdad que muchos colegios no tienen medidores de CO2, no tienen filtros EPA. Ahora es una época en la cual ventilan, pero ¿qué pasará en invierno cuando llegue, o en otoño cuando llegue el frío? ¿Puede ser un problema en ese sentido? Habrá que ir viendo. Puede ser un problema, como en todo, aplicar precaución, yo creo. Hay que darse cuenta de que tenemos que ir pues, con un poco de calma, aunque nos apetezca ya mucho relajarnos totalmente, con un poco de calma para no volver a patinar después, ¿no? Y tener un problema. Empezamos poquito a poquito la fase más dura del año, ¿no? El otoño y después el invierno. Y realmente ahí hay que tener mucho cuidado. Habrá que ir observando qué ocurre. El problema no es que los niños se contagien claramente, sino que contagien a profesores mayores, a sus familiares mayores o a familiares con problemas de salud. Y por eso insisto en que también los propios interesados se protejan y tengan cuidado. Ha habido un caso claro de una persona, por ejemplo, una profesora se ha publicado que fue al colegio 3 días seguidos con síntomas y acabó contagiando a los niños. Bueno, pues eso es un indicador de una situación que para los niños probablemente no sea de riesgo, pero de algo que tenemos que tener más sentido común y más precaución. No nos podemos ir con síntomas en todas nuestras actividades normales, porque podremos contagiar a mucha gente y esas cadenas acaban llevando a problemas y a fallecimientos todavía, todavía. Las vacunas no son un milagro, son la mejor medida que tenemos, pero no lo podemos fiar todo a las vacunas todavía. Y el que los niños no estén vacunados, yo creo que en cualquier caso a ellos todavía no tienen este beneficio. La Agencia Europea del Medicamento está valorará especialmente cuando le den los datos las compañías de ensayos clínicos que se están haciendo en niños, están valorando cuál podría ser el beneficio para el poco riesgo que tienen de una infección grave. Está claro que las vacunas tienen que estar también aprobadas para los niños porque habrá niños que lo necesiten, habrá niños también con problemas de inmunosupresión, que nacen con problemas congénitos en el sistema inmunitario y necesitarán esas vacunas especialmente. Pero el conjunto de los niños no necesariamente se va a vacunar. O sea que aunque haya vacunas para los niños, a lo mejor las circunstancias no mejoran respecto a ahora. O sea que ahora hay que pensar en cómo se hace todo el año y creo que hay que ir de nuevo con precaución y no lanzándose, pues eso, ir con síntomas o empezar a cerrar ventanas inmediatamente. No, hay que ver cómo va evolucionando. Hay que observar, a ver cómo pasamos este otoño y nos hará decidir sobre cómo enfrentamos el invierno, claramente. En ese sentido hay que ver qué va a pasar con los niños, la vacuna de los menores de 12 años, un poco en la línea de lo que tú decías. El CSIC está metido en la fabricación, en el desarrollo de varias vacunas.
Cuéntanos un poco cómo están las vacunas. Una de ellas era con un poder esterilizante, por tanto, una vacuna deseada. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, ahora estamos viendo lo que son vacunas muy buenas y muy seguras y muy eficaces, pero que no evitan que nos contagiemos, entonces nos están protegiendo a las personas vacunadas, pero menos protegiendo a la sociedad, están menos acabando con la pandemia. Una de las vacunas del CSIC, efectivamente, su diseño de partida, y se basa en otra vacuna previa frente a otro coronavirus, es que sea esterilizante, es decir, que evite que las personas se infecten. Eso sería una ventaja tremenda. En esta situación, si tuviésemos una vacuna de ese estilo, en este momento estaríamos acabando con la pandemia a efectos prácticos en España prácticamente. Esto es la situación, por ejemplo, que ha habido con la vacuna de la polio. De la polio hay dos vacunas. Primero se empezó a vacunar con la vacuna que no era esterilizante en los años 60 y 50 del siglo pasado, y poco después se empezó la campaña de erradicación de la polio en todo el mundo con una vacuna esterilizante. Es decir, entonces lo que estamos pensando es que la inversión del CSIC en aprender a preparar vacunas esterilizantes frente a este coronavirus, aunque va lenta, vamos a toda la velocidad posible y vamos mucho más rápido de lo que han ido nunca las vacunas en la historia, pero aún así vamos más lentos que en otros países que tienen muchos más medios y que han tenido muchos más medios antes, las dos cosas sobre todo, más medios, más gente formada. Creemos que es una inversión que es importante hacerla para el país, para el tejido industrial, para el tejido investigador, para la gente que se está formando en este campo, para protegernos como país, pero sobre todo ahora mismo pues para proteger quizás a otras poblaciones del mundo frente a este coronavirus, pero a lo mejor para el futuro, para otras. Tenemos muchas enfermedades infecciosas sin vacunas. Hay más enfermedades infecciosas para las que no tenemos vacunas que aquellas para las que las tenemos. Entonces, encontrar cómo conseguir una vacuna esterilizante es importante, es algo que necesitamos como humanidad en cualquier caso. Porque está claro que hasta que no estemos vacunados no estaremos seguros, por tanto necesitamos que los países, por ejemplo, de África estén mucho más vacunados del porcentaje que tienen en estos momentos, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, efectivamente, necesitamos sobre todo que en países con muy pocos recursos esté vacunado todo el sistema sanitario y las personas de alto riesgo, porque aunque son poblaciones más jóvenes, no tienen tantas personas de alto riesgo como nosotros, tienen el riesgo tremendo de que cuando se les desarbola el sistema sanitario empiezan a fallar las vacunaciones de los bebés, empieza a subir la malaria, la tuberculosis, el SIDA, etcétera. Tienen un problema grave global. Entonces, hace falta, desde luego, vacunar a todas esas poblaciones por razones humanitarias, pero además porque si no vamos a tener problemas de suministro de materias primas, suministro de materias manufacturadas, problemas de viajes y además dentro del problema del virus, que cada vez surjan variantes que se contagien más. Y eso, cuanto más se siga propagando el virus en ausencia de vacunación, pues será más peligroso. Ya hemos visto dos variantes que se contagian más, no son ni más graves la enfermedad que causan, ni se escapan de ninguna vacuna, la alfa y la delta, pero se contagian más y entonces cada vez es más difícil. Y en esto sí que vemos que el virus está teniendo esa capacidad de evolucionar hacia ser más contagioso. De hecho, yo pienso que si hubiésemos empezado con la variante delta hace año y medio, si nos hubiese pillado un virus como es ahora la variante delta, habría sido realmente un caos muy superior al que fue. Habría sido a lo mejor muchos países del mundo con caos como las zonas cero, que fueron pues Madrid, Lombardía, etcétera, que sufrieron de una manera muy grave la pandemia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con todo ello y por lo tanto por razones egoístas y humanitarias tenemos que empezar a donar dosis físicas, que es lo limitante, no dinero, dosis. Dosis para todo el mundo e intentar resolver muchas de las dudas que seguimos teniendo. La verdad es que hemos avanzado mucho, sabemos muchas cosas, pero es verdad que aún tenemos informaciones a veces contradictorias, a veces no hay toda la información que necesitamos para tomar las decisiones adecuadas. Lo decías tú antes con respecto a la Agencia Europea del Medicamento, con respecto a las vacunas para los niños menores de 12 años. En fin, mucha información, muchas necesidades. Algo para terminar en estos momentos. ¿Qué nos dirías para terminar? Algo que creas que vale la pena que la gente sepa, que nos vayamos con esa idea de que tenemos que tener precaución, pero
¿algún mensaje que te gustaría que nos quedáramos de tu paso por este Salud a Todo Twitch, que es tu casa y que esperemos que vengas más veces? Sí, pues yo creo que dado que el virus está circulando entre las personas que estamos vacunadas, darnos cuenta de que este virus se va a quedar con nosotros, no se va a ir, que nos vamos a infectar todos, que es probable que nos infectemos varias veces, cada vez será más benigno, y que por lo tanto, que dado que nos vamos a infectar todos, mejor que nos pille vacunados. O sea, yo recomiendo que nos vacunemos todos. Mejor que la infección nos pille vacunados y que nos vacunemos ahora, que sabemos cómo estamos, que a lo mejor si nos pilla dentro de un año, nos pilla en peor estado de salud. Pues muchísimas gracias, Margarita. Un placer oírte. Mejor que nos pille vacunados. Sabemos que no es lo mismo pillarte vacunados que no vacunados. Vemos casos de gente que ha muerto por no estar vacunado y, por tanto, situaciones que podemos evitar vacunándonos. Y, por tanto, en ese mensaje que decías, la gente que no está decidida, por favor, vacúnese, porque su vacunación es buena para sí misma en ese sentido, porque evita ese riesgo mayor de poder tener que ingresar en un hospital o en una UCI o incluso morir. Muchas gracias, Margarita. Un placer que hayas estado en inaugurando este programa a todo Twitch, Salud a Todo Twitch de Granada Digital, y encantado de volver a verte y hablar un ratito contigo. Pues muchas gracias y que tenga mucho éxito y que llegue a mucha gente interesada en ello. Un saludo. Un saludo y gracias. Por tanto, pues seguimos en este programa de Salud a Todo Twitch. La verdad es que un placer oír a Margarita del Val. Tenemos ya más información, tenemos más elementos. Sabemos que no podemos bajar la guardia, que estamos en una situación que necesitamos avanzar para mejorar la situación en la que estamos, pero para eso tenemos que hacer cosas y en ese sentido no podemos abrirnos a cualquier situación. Tenemos que ir con cuidado. Yo veo en muchas calles de Granada gente que es precavida, que va con la mascarilla y que por tanto tiene miedos de alguna forma. Yo siempre digo que más vale tener miedo que no pasarnos de frenada y poder tener que entrar en una situación en un hospital o en una UCI, ¿no? Sabemos, lo decía yo antes, 3 de cada 4, el 75% de las personas en España ya están vacunadas, el 78,6% tienen una sola dosis y eso es muy buena información. Es una alegría tener esa situación. Y ya decía antes que estamos en una mucha mejor situación que la que tiene Europa como conjunto de países europeos, donde tenemos el 60% de personas con las 2 dosis y el 66,3% con una sola dosis, ¿no? Hemos visto durante estas últimas semanas que las diferentes comunidades autónomas han querido poner en marcha diferentes medidas. Han querido abrir una historia como que poder poner en marcha el certificado COVID, un certificado para poder entrar en bares y restaurantes, en lugares en interiores. Hemos visto que para ir a Baleares o a Canarias, a las islas, hemos tenido que estar vacunado o tener una PCR negativa. Pero sabemos también que tenemos que avanzar, tenemos que hacer cosas para poder mejorar nuestra situación. Es verdad que en todas estas historias hemos tenido una situación que vale la pena recordar, una comunidad autónoma que ha hecho muy bien el trabajo. En ese sentido, Andalucía ha tenido altibajos, España ha tenido altibajos en su conjunto, pero si vemos una comunidad que vale la pena destacar, sin duda alguna yo diría que es Asturias. En Asturias tengo buenos amigos. Asturias es una comunidad autónoma con una población muy envejecida, probablemente, pero que sin duda alguna tiene gente muy buena, tiene un consejero de salud que es una persona con mucha calma y tranquilidad, pero también tiene un director general de salud pública que también hemos invitado a este programa de hoy. Director general de salud pública, que al mismo tiempo es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, como yo mismo, él en Asturias, yo en Granada, pero él sigue colaborando con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ahora con menos posibilidades por el hecho de tener una función muy importante que es la de ser director general de salud pública, pero creo que vale la pena hablar con él para saber un poco
algo más de este éxito de la situación de Asturias. Asturias tiene una situación muy positiva, pero queremos saber cómo está Asturias en estos momentos. Es la única comunidad autónoma que está en verde y eso es algo que hay que valorar y hay que poner encima de la mesa y que sin duda alguna nos ayudará a entender algo más qué pasa con lo que han hecho bien los asturianos, lo que han hecho bien Asturias en su conjunto, para poder valorar y para poder tener en cuenta cómo hacerlo y cómo hacer esta situación de la pandemia. Vamos a ver si nos dan paso a Rafa Cofiño, un gran salubrista, un médico de familia que me gustaría a ver si puede entrar y si Dani nos deja conectarnos con Rafa Cofiño. Rafa, buen amigo, director general de Salud Pública de Asturias, y por tanto persona clave en esta pandemia. En primer lugar tengo que darte la enhorabuena, Rafa. Enhorabuena a todos los asturianas y asturianos por el hecho de ser la única comunidad que está en verde, ¿no? Está en una situación muy buena con un porcentaje de personas vacunadas también muy alto. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte por estos lugares tan distópicos y nuevos. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, sí, la enhorabuena, pero con un poco de prudencia también y con cierta humildad también por el tema de los datos, ¿no? El tema de la comparación a veces de datos hay que verlos con cuidado y saber que, bueno, pues que el ritmo que también tenemos las comunidades es diferente, es decir, los que a veces vamos bien los primeros, si hay otra subida, seremos también los primeros en subir la próxima vez y al revés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que algo que decíamos durante este tiempo, que hemos repetido muchas veces, o a mí me ha gustado repetir mucho, es que una de las cosas que hemos aprendido de la pandemia es que se pierde siempre, o sea, siempre hemos perdido, incluso con mejores o peores resultados en algunas cuestiones, siempre hemos perdido porque en salud pública los números son importantes y bueno, pues eso, aunque hayamos tenido una situación contenida en algunas circunstancias en Asturias, pues hay que ser prudentes y mantener cierta humildad respecto a los resultados. Pero sí que muy orgullosos en general porque creo que, bueno, pues con todo refleja un trabajo colectivo y un esfuerzo colectivo de un montón de personas que en Asturias a todos los niveles, desde ámbito directivo, asistencial, educación, sistema social, municipios y ciudadanía en general han realizado y están realizando un esfuerzo muy grande por toda la situación tan compleja que hemos pasado y estamos pasando. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que prudencia es necesaria, sabemos que a veces subimos pero también bajamos, que es una historia de mucho trabajo. Cuéntanos, pero ¿cómo habéis hecho para conseguir que el porcentaje de vacunación también sea muy alto y hayáis conseguido unas cifras que vale la pena destacar? ¿Qué habéis hecho? Porque habéis hecho Black Friday, habéis hecho montajes diversos que vale la pena dar a conocer, porque la verdad demuestra innovación, interés, ganas, esfuerzo en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo creo que también demuestra el esfuerzo de la ciudadanía en vacunarse. O sea, algo que, por ejemplo, y de hecho es muy llamativo, creo que lo comentáis un poquito antes, ¿no? En la entrevista con Margarita, algo llamativo en nuestro contexto español es cómo los indicadores de cobertura son muy altos comparados con otros países donde sorprende un poco esa cobertura tan baja, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Yo creo que en general la ciudadanía ha tenido un gran respeto por el tema de la vacunación y ha cumplido el tema de la vacunación. Y luego, en nuestro caso, tampoco ha habido nada nuevo que no sea el trabajar mucho y trabajar todos los días de forma muy, muy continua. Es decir, ha habido un trabajo espectacular a todos los niveles de lo que es la cadena de planificación, logística y gestión del proceso de vacunación, desde el momento que se recibe la vacuna y se hace la logística de dónde colocar la vacuna que llega esa semana hasta el punto de vacunación donde se pone la vacuna, ¿no? Entonces, todo ese proceso se ha cuidado con mucho mimo. Creo que algo muy interesante, yo lo reseñaba mucho cuando hablamos a veces sobre esto, ¿no? Sobre los resultados de vacunación de Asturias, que ahora mismo son unos resultados
eso yo creo que muy buenos, ¿no? Hoy estamos con un 83% de población global con pauta completa y un 85% con al menos primera dosis, ¿no? Que son resultados muy buenos. Y tenemos el 90% de población diana ya con pauta completa, ¿no? Y algo que yo siempre reseñaba es que ha habido una reunión diaria desde el principio entre los equipos que trabajan en esta planificación y logística a todos los niveles, ¿no? O sea, la parte de programa de vacunas que depende más de salud pública, la parte del servicio de salud que se encarga de todo el tema de la gestión, el trabajo directamente con las áreas, sistemas de información para el tema de valorar muy bien todo el tema de la agenda de citación y luego ir revisando cuál es el mejor proceso de citación. O sea, primero un proceso automático a través de llamadas automáticas, también un proceso de incidencias que en algunos momentos tuvimos dificultades también de colapso, pero se trató de gestionarlo lo mejor posible, y luego otras técnicas diferentes que se fueron incorporando, ¿no? La autocita o eso que señalabas ahora mismo, pues puntos de vacunación abiertos, de jornadas abiertas de vacunación, el Black Friday que ha funcionado la semana pasada y que funcionará algún viernes más, y que es una forma también un poco de eso, de tratar de captar las últimas personas que queden sin vacunar, ¿no? De todas formas, una pandemia, ¿cómo lo has vivido tú, un salubrista acostumbrado a estar en un observatorio de salud de Asturias, viendo en la dirección general, en una posición tan directa como ser director general? ¿Cómo lo has vivido? Eso no lo hemos hablado. Hablamos hace meses en algún momento y contamos más una visión más global con otros directores generales, pero ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, para la salud pública en general, o para la gente que venimos trabajando tiempo en salud pública en la administración, ha sido un tsunami, ¿no? O sea, yo creo que algo que ha puesto de relieve es la estructura deficiente que tenemos en la administración en salud pública desde hace muchos años. Es decir, los departamentos de salud pública de la administración están con muy poquito personal y con poca capacidad de renovación, pues por las circunstancias que tenemos. Eso es uno de los retos que tenemos ahora mismo. O sea, una de las lecciones aprendidas que ya llevamos mucho tiempo con ellos, ¿no? Y de hecho, esta legislatura en Asturias entregamos con el proyecto de la Ley de Salud Pública, que ya tenemos un borrador para empezar a tramitar, con esto, ¿no? Con pensar qué estructura de salud pública requiere en el futuro. Ha sido un tsunami porque ha supuesto revolucionar a todo el equipo de la Dirección General para trabajar en COVID, ¿no? O sea, hemos tenido que dejar apartados otros temas para ponernos a trabajar con mucha intensidad en COVID, y con esa deficiencia en cuanto a recursos, medios y demás, que yo creo que se ha librado con creces por el esfuerzo personal. Es decir, yo creo que ha habido un trabajo épico, pero épico real, de muchas personas. Concretamente ahora mismo venía de hablar con otro compañero que ha sido unas personas claves en la pandemia, un compañero de salud pública, Mario Margolles, y hablamos un poco de esto, del esfuerzo personal que ha supuesto de 24 horas seguidas de guardias durante meses y meses y meses, ¿no? De trabajo con mucha implicación personal. Y en un escenario de mucha incertidumbre. También apuntabais antes, ¿no? Algunas cuestiones de las incertidumbres que se han vivido durante la pandemia, y hay cuestiones que se han vivido con mucha incertidumbre y donde ha habido que tomar decisiones muy rápidas y eso, se han ido aprendiendo cosas de forma acelerada, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un reto para la salud pública, ha sido un reto para el servicio sanitario, ha sido un reto para la sociedad, y tenemos varios aprendizajes. Y un aprendizaje también clave, yo creo que es, como buen salubrista que tú también eres, Joan, el tema de la importancia de decir que ahí los temas claves de salud pública se vuelven a repetir en esta pandemia. Es decir, hay cuestiones claves, aunque incluso parece que la pandemia tiene una perspectiva muy de protección, ¿no? Con el tema normativo, con el tema de las medidas. Realmente lo que estamos tocando son los grandes temas clásicos de la salud pública de siempre, relacionados con la higiene, relacionada con el tema de hacinamiento y espacios saludables. Todo el tema de, al final, se reduce a espacios saludables poco hacinados con muy buena ventilación. Todo el tema de lavado de manos. Y luego el tema indirecto relacionado con el tema de las desigualdades y los determinantes sociales, ¿no? Que sobre todo en ciertas comunidades más grandes, donde hay desigualdades de mano más evidentes, se ha puesto de relieve esto, ¿no? Cómo las personas con condiciones socioeconómicas peores han sufrido también la pandemia con condiciones diferentes, ¿no? Y habéis puesto en marcha, o estáis terminando, una ley de salud pública, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, ¿en qué va a ayudar una nueva ley de salud pública? Hemos oído muchas veces la necesidad de una agencia estatal de salud pública. Probablemente necesitamos también una ley de salud pública a nivel, la ley de salud pública española no se ha puesto en marcha totalmente, la que tenemos en estos momentos, pero seguramente se necesitan leyes que puedan ponerse en marcha y puedan servir para cambiar la situación y mejorar
tal como estamos en estos momentos, ¿no? Sí, sí, la salud pública es un territorio complejo porque incluso a nivel conceptual en nuestro país venimos de una salud pública muy, muy médica preventivista, ¿no? Y poco salubrista en algunos espacios. Entonces, esa parte más salubrista que incluso o sea, hay otras salud pública en otros países donde de hecho el cuerpo médico no es el más importante en esa parte. Y la epidemiología no solamente es de hecho la epidemiología que a veces desarrollamos es una epidemiología muy positivista y poco epidemiología social en el sentido de tener en cuenta la sociología, la antropología y tal, y eso lo hemos visto también en la pandemia, ¿no? En esa orientación nos hemos preocupado mucho por las variantes y hemos dedicado muchísimo tiempo a estudiar variantes, que es algo fundamental e importante, pero no hemos dedicado tanto tiempo a estudiar las dinámicas de transmisión que ha supuesto cuando veíamos esta última ola y esa subida de casos en críos, realmente es un aspecto sociológico de la contención que hemos mantenido a un grupo de la población. Es normal que haya habido esa subida y esa interacción, ¿no? Entonces, los retos de salud pública yo creo que vienen por poder movernos bien en esos espacios, no solamente en el sanitario, sino también en el municipal, en el de otras políticas y poder generar esas alianzas que en la práctica funcionen bien, ¿vale? Porque a veces yo creo que tenemos conceptos como muy bonitos de libro, pero eso en la práctica a veces no corre bien cuando vas a trabajar en un ayuntamiento en el territorio. La ley de Asturias trata de ser un marco regulador y normativo de esos grandes principios que tiene que tener la salud pública, que es una parte yo creo que es importante tenerla sobre el papel. Hay algunos elementos más prácticos y concretos relacionados con el tema de transparencia, conflicto de intereses, funciones que tiene que tener la salud pública concretamente en Asturias, perfiles y funciones que tienen que tener los profesionales. Y luego hay una parte fundamental que es, aparte de los contenidos propios de la salud pública, es qué estructura de salud pública tenemos que tener en el futuro, ¿no? Que yo creo que es el elemento fundamental que impulsará la ley de salud pública. Es decir, qué estructura fuerte y sostenible tiene que tener Asturias en los próximos años de salud pública para aguantar lo que va a venir. Es decir, el COVID no deja de ser el canario de las minas que nos avisa de algo que va a venir después, ¿no? Y el cambio climático, esta alerta que han puesto, por ejemplo, la comunidad internacional científica hace pocos días, es todo esto, ¿no? Es decir, vamos a tener más singularidades y más pandemias. Las estamos teniendo ya a otros niveles o microendemias, no solamente infecciosas, ¿no? Y tenemos que trabajar con una salud pública fuerte en ese sentido e integrada con los otros recursos que tiene la comunidad, en el sentido de municipios, ayuntamientos, sistema sanitario, educativo, servicios sociales, ¿no? Y otro elemento importante para mí como salubrista que vengo... Yo soy un híbrido, realmente yo soy muy poco de casi nada, ¿no? Soy un generalista de un montón de cuestiones, soy un médico de familia que acabó en salud pública sin una formación buena, soy muy generalista. Y vengo de una parte más de salud pública vinculada a la promoción, ¿no? A los entornos que cuidan, saludables, los activos, la salud comunitaria. Y un elemento muy importante que a veces la salud pública descuida es toda la parte de veterinaria, ¿no? O sea, la parte de la importancia de veterinaria en salud pública y el tema del concepto de One Health. Y yo he estado trabajando con los compañeros de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Seguridad Ambiental y Consumo de Asturias. Hablaban esto, ¿no? El principio de One Health, que de hecho es un elemento clave para ver lo que hemos visto, ¿no? O sea, cómo los ecosistemas y la interrelación entre humanos y animales tiene relación con salud y con procesos de enfermedad, y tenemos que incorporarlo también en nuestras perspectivas de salud pública de una forma más activa, ¿no? Porque es un concepto que muchas veces no manejamos a veces salubristas en nuestro país, ¿eh? Por tanto, muchas cosas que hacer, sin duda alguna. Pero, ¿cuál crees que ha sido lo mejor de Asturias? ¿Qué podemos aprender el resto de comunidades de lo bien que lo ha hecho Asturias, ¿no? Ha puesto en marcha una ley, ha conseguido un nivel de vacunación excelente, tiene unos niveles en estos momentos muy buenos, pero ¿cómo habéis llegado ahí? Una de las cosas, tú eres un promotor de la salud, tienes una visión comunitaria de darle peso a la comunidad. ¿Ha influido eso en vuestro éxito o en ese éxito momentáneo, aunque sea momentáneo, pero éxito, cómo no, ¿no? ¿Qué crees? No lo sé, yo realmente sigo siendo como muy humilde en decir que lo hemos hecho bien. O sea, aún teniendo los resultados que tenemos, me costaría mucho porque ahora mismo seguramente si esto lo escucha hay muchas personas que podrían señalar cosas que se podrían haber hecho mucho mejor, ¿no? Entonces sería muy prudente también con esto. Cuando nos comentan esto en cualquier momento, incluso en los momentos que hemos tenido con mejores datos, pero incluso también en los momentos que hemos tenido peores datos y con unos resultados de mortalidad por ese envejecimiento que señalabas al principio y demás, lo que también hemos señalado, que yo creo que parte de esa clave de hacer las cosas
con dignidad es el tema de muchas personas haciendo cosas bien en diferentes sitios, ¿no? Y esto incluye desde el presidente del Principado, cómo ha logrado generar un espacio de gobernanza para lo que es la crisis de la pandemia, hasta la ciudadana que está trabajando en un barrio, viviendo en un barrio y tiene un sentido de corresponsabilidad y cuidado con la gente con la que vive alrededor o con su familia, ¿no? Y yo creo que ese trabajo excelente y con mucha dignidad de las asturianas y asturianos a muchos niveles es una de las cuestiones que ha hecho que haya funcionado como ha funcionado, ¿eh? Y no me atrevería a decir que ni mejor ni peor que en otra comunidad autónoma. Vamos, hay comunidades excelentes y yo creo que eso, la comparación es un poco compleja, ¿no?, en cuanto a realizar. Y sí que es verdad que un resultado pues, claramente objetivo que se ha tenido, por ejemplo, con un elemento muy, muy cuantificado que pueda ser, porque luego el tema de incidencia más o menos puede haber cuestiones incluso de oportunidad, cierta fortuna en algunos momentos o demás, ¿no? El tema de los resultados de vacunación, que han sido resultados muy claros en cuanto a un resustado, yo creo que es esa relación de tener un buen sistema que ha funcionado muy engranado y un buen sistema sanitario. Es decir, otro elemento clave también que es el refuerzo que ha logrado tener la pandemia por el sistema sanitario es porque el sistema sanitario funcionaba muy bien. La atención primaria ha realizado una labor clave que a veces ha sido como más ocultada, ¿no?, por el tema del protagonismo que ha tenido el sistema hospitalario e incluso los indicadores que eran siempre vinculados al sistema hospitalario. La atención primaria ha realizado una labor de soporte fundamental durante toda la pandemia y ese engranaje del sistema sanitario también ha sido clave para todo el tema del desarrollo del proceso de vacunación, ¿no?, que sí que ha sido como una de las cuestiones de las que nos sentimos sí que muy orgullosos por haber alcanzado unas coberturas tan buenas. Bien, pues yo como amigo estoy encantado de que hayas estado con nosotros en este primer Salud a todo Twitch, en estas nuevas tecnologías que como sabes aquí nos inundan y nos vienen encima. Yo estoy muy contento de ser amigo tuyo y de poder hablar un rato, no por poder hablar, sino por poder contrastar y hablar y ver. Sí. Sé un poco lo que tú dices, de que está claro que no hay mejores ni peores, hay momentos y momentos, hay situaciones y situaciones, pero también es verdad que hay apuestas que ayudan a mejorar algunos resultados. Yo estoy convencido que la apuesta que habéis hecho en Asturias vale la pena mirarla de cerca, olerla y saber exactamente cómo lo habéis hecho para entender mejor algunas otras cosas. Y es verdad que estoy convencido que vosotros lo habéis hecho muy dignamente y vale la pena oíros para saber un poquito más. Sí, estamos muy Mil orgullosos. gracias, Rafa. Yo, aunque seamos muy humildes ahora, a veces a la hora de contar las cosas, realmente sí que estamos orgullosos y, de hecho, de la trayectoria de salud pública que hemos tenido en Asturias ya previo a la pandemia, ¿no?, en varias cuestiones, yo creo que sí que estamos muy contentos de cuestiones que hemos trabajado, por ejemplo, con vosotros desde la escuela, ¿no?, y que hemos exportado a otros lugares a nivel nacional o internacional, y creo que también hay que ponerlo en valor. Es verdad que a veces ser conscientes de ese trabajo es fundamental. Me alegra mucho de verte, ojalá que la próxima vez que nos veamos sea presencialmente para darnos un abrazo y muchas gracias también por todo el enorme trabajo que has realizado de comunicación a lo largo de la pandemia. Otra de las claves, hoy se lo decía a Daniel López Acuña, que es una de las personas que integran el comité asesor, otra de las claves de éxito en Asturias que a veces hay grupos como que a veces no mencionamos mucho, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de las personas que trabajan en soportes informáticos y sistemas de información que han sido fundamentales. Y el grupo de asesores, el comité asesor que hemos tenido en Asturias, también ha sido clave para poder balancear, recoger opiniones en todo este proceso, ¿no? Y las personas que os habéis dedicado a este proceso de comunicación en la pandemia también ha sido fundamental para aprender y reflexionar durante estos meses. Nos vemos pronto, John. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Esperemos la próxima en Granada o en Asturias, ya veremos. Cuando o en quieras. medio. Cuando quieras. Un abrazo fuerte. Gracias por estar en este primer programa. Y seguimos, cómo no, tenemos un final de cierre de este primer programa. Nos vamos a ir a hablar de vacunas. Hemos hablado todo el tiempo mucho de vacunas, cómo no. Hemos hablado de vacunas con Margarita del Val cuando decía quien no se vacuna tiene un problema, por tanto vacúnense porque el que está vacunado está más protegido. Y eso vale la pena decirlo y repetirlo. Hemos visto estos datos magníficos que tiene Asturias con una vacunación extraordinaria, con unos niveles que vale la pena destacar, con una estrategia global de salud que vale la pena hablar de ella.
Y queríamos terminar hablando de vacunas también, ¿no? Con una persona, un buen amigo, Toni Maneu. Toni Maneu es responsable de Relaciones Humanas de IPRA. IPRA es el laboratorio que ha puesto en marcha, que está haciendo ya, no sé si ya habéis empezado, Toni, que está haciendo ya la vacuna española en estos momentos, ¿no? Antes hablábamos de las vacunas del CSIC con Margarita del Val, pero en estos momentos la que sí que se está haciendo, la que hay un ensayo clínico en marcha, la que no sé si ya pronto vais a empezar a producir, es la vacuna española. Y Toni Maneu es el responsable de salud humana y, por tanto, un buen amigo en el cual me alegro de que esté donde está y que nos cuente un poco cómo está esta nueva vacuna y cuándo va a estar en el mercado. Toni, buenas noches. Hola, buenas noches, Joan Carles. Gracias por invitarme, primero. Bueno, pues estamos en la fase 1 y 2A del ensayo clínico que empezó a mediados de agosto en dos hospitales, el Hospital Trueta de Girona y el Hospital Clínic de Barcelona. Y en el mes de octubre tenemos previsto empezar la fase 2B y luego posteriormente la 3 en 11 hospitales españoles. Esperamos que haya algún andaluz, lo tenemos que confirmar. Y también en un hospital italiano y otro portugués. Esto en referencia al ensayo clínico. En referencia a la producción, como apuntabas, pues empezamos la producción ahora en el mes de octubre. Aunque alguien nos pregunte si a riesgo, pues sí, producimos a riesgo porque estamos muy confiados de que tenemos una muy buena vacuna que ofrecer. Entonces empezamos a producir en octubre, tendremos todo lo que se llama curva de aprendizaje y para cuando tengamos la aprobación de la EMA, que esperamos tenerla en el primer trimestre de 2022, pues entonces ya estaremos un poquito en marcha con la producción. Esperamos producir el año que viene entre 600 y 900 millones de dosis. Y este es un poco el estatus de la situación a día de hoy, que no es poco. Cifras enormes, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo te metiste tú en eso de una persona como tú que trabajabas en tus últimos tiempos en temas de ojos, más en el tema de oftalmología? Te jubilas y te vas directamente a una empresa que fabrica vacunas, fabricaba vacunas sobre todo para el ámbito de la veterinaria, y resulta que al final sois la primera empresa española que fabrica una vacuna, ¿no? ¿Cómo ha sido esa historia? Bueno, primero ya has descubierto a quien nos esté viendo que estuve jubilado durante 3 meses. Dejé la compañía en la que estaba antes. 3 meses no es nada, Toni. No es nada, no es nada. Y ahí empezó ya el confinamiento y esta compañía IPRA, que está especializada o estaba especializada principalmente en vacunas de salud animal, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años ha registrado 22 vacunas, pues bueno, hicieron una prueba con una plataforma de proteína recombinante ante el COVID, ante el virus del COVID, con resultados muy buenos. Y este fue un poco el detonante para decidir crear la división de Humana. Entonces, alguien le dijo a la dirección de la compañía que había un señor que estaba ocioso en casa, que vivía cerca y que había estado toda su vida en la industria farmacéutica humana. Entonces, bueno, recibí la llamada y cuando es un proyecto de esta naturaleza, pues uno no puede decir que no. Entonces estoy aquí desde hace 1 año y medio, pues un poco definiendo el recorrido y el itinerario de la división de Humana para IPRA, empezando por la vacuna COVID, lógicamente. IPRA que sin duda alguna es un hito, porque España no tiene experiencia en sacar vacunas para humanos, ¿no? En ese sentido. Comercialmente no ha sacado, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, ser la primera vacuna española en ese sentido? En un momento tan difícil como este, una pandemia, una situación muy complicada, ha muerto mucha gente, 5 millones oficialmente, se dice que 15... hasta 15 se habla. ¿Cómo lo vives tú, una persona que ha trabajado en salud durante tantos años? Bueno, yo no... en una situación de una solución para estos momentos, ¿no? Sí. A ver, aquí hay dos cosas. Una es, ya sé que para los medios generalistas parece como si hubiera una competición a nivel nacional. Yo creo que nos tenemos que alegrar de que haya varias iniciativas y siga habiendo varias iniciativas. Con lo cual,
esto es una prueba de que hay talento aquí. Lo que pasa es que la investigación, y tú lo sabes bien, pues a veces sale bien y a veces sale menos bien y otras veces se retrasa por causas que uno no puede controlar, con lo cual en ningún caso me alegro de que el CSIC haya tenido un retraso. Esperemos que salga bien y que continúe con su proyecto. En cuanto al tema de vacunas, es un tema muy interesante porque el mundo de las vacunas está dominado prácticamente por 4 compañías a nivel mundial. Entonces, lo que la pandemia ha puesto de manifiesto, no solo para España, sino para la mayoría de países europeos en este caso, es que no tenían ninguna empresa 100% europea que pudiera desarrollar, producir y comercializar vacunas de salud humana. Y lo vivo desde esta perspectiva, es decir, nosotros nos estamos postulando como una empresa 100% europea y así lo estamos manifestando a la Unión Europea, con los cuales hemos empezado ya a hablar, a comentarles el proyecto y ellos están muy interesados en que haya una empresa 100% europea para evitar esta dependencia de un lado y del otro del mundo. Y un poco, de alguna forma, una empresa europea que que no solo va a trabajar para España y Europa, sino que la idea es llegar al mundo, ¿no? En ese sentido. Sí. A ver, de primera mano he podido comprobar que la pandemia tiene diferentes realidades. Nosotros estamos en un entorno a día de hoy con el famoso 70% de población vacunada y que se espera que a final de año haya más, aunque haya un cierto parón. Pero hablando, y en este caso me ha tocado hacerlo en primera persona con gobiernos de otros países, tenemos realidades que no llegan ni al 5% de porcentaje de población vacunada. Entonces, yo creo que tenemos que ser sensibles a ello y por eso, pues además de hablar con la Unión Europea, pues estamos hablando proactiva o reactivamente con gobiernos de diferentes países del mundo, tanto del sudeste asiático como África como Sudamérica. Y bueno, es un tema profesionalmente muy interesante, pero también te das cuenta de lo bien que estamos en Europa. O sea que yo creo que a veces nos quejamos, pero hay realidades bastante duras. Bastante duras. ¿Y qué aportará esta vacuna? Porque tenemos en estos momentos 4 vacunas que circulan por este país. ¿Qué aportará la vacuna de IPRA a esta situación que tenemos en estos momentos? Que hace mucho tiempo que no sale ninguna vacuna más. Al principio parecía que saldrían otras y hace tiempo que no salen, ¿no? ¿Qué aporta IPRA en esta vacuna de IPRA? Vale, aquí hay un tema que es una ventaja porque trabajamos sobre una plataforma ya conocida en el ámbito de vacunas, tanto de salud animal como humana, con lo cual hay determinadas cosas que ya son predecibles en cuanto a la seguridad, la tolerabilidad, potencialmente la eficacia, como ahora comentaré, y luego el escalado industrial también es menos complicado. Y otra cosa muy interesante, no solo para países como el nuestro, sino países ya menos desarrollados, la logística es de +2 a +8 grados de conservación. Esto facilita mucho las cosas. En cuanto a aportación muy concreta de nuestra vacuna, es que hemos trabajado sobre una plataforma basada en 2 variantes, que son la de UK y la de Sudáfrica, que nos han permitido tener un espectro de acción muy amplio. Y a día de hoy podemos decir que tenemos una vacuna potencialmente efectiva frente a todas las variantes. Todas significa incluimos la Delta y estamos esperando los resultados frente a la Lambda y a la Mu, ¿vale? Que son las que ahora últimamente pues parece que están preocupando un poco. Y esta sería la aportación. La otra de la ventaja de estas plataformas es que en un tiempo razonable puedes adaptarla a nuevas variantes que pudieran poner en riesgo la efectividad de la vacuna. O sea, en unos 4 meses lo podrías adaptar. O sea que esta versatilidad, este ya conocimiento previo de esta plataforma, esta logística, son cosas que son una aportación de valor añadido a las terapias existentes. Por tanto, decías antes, primer trimestre 2022 tendremos vacuna IPRA. Tendremos vacuna IPRA si todo va bien, es decir, si de momento las fases 1 y 2A están yendo muy bien, tenemos que reclutar voluntarios para las fases 2B y 3, bueno, tenemos los hospitales, si todo va bien como esperamos, podremos empezar a presentar documentación a la EMA a finales de octubre y la definitiva pues en el primer trimestre de 2022 y luego ya dependiendo de la urgencia que quiera tener la EMA en revisarlo y aprobarlo, pues esperamos tenerlo en ese trimestre. Eso es un escenario optimista, pero yo soy optimista, Juan Carlos.
Ya sé que tú eres optimista y yo también soy optimista, por tanto, estoy convencido de que me alegro mucho. Yo la realidad es que me apetecía que estuvieras en este primer programa Salud a todo Twitch para contarnos un poco cómo va esta vacuna española, porque hay que valorar lo que tenemos. Un poco tú lo decías antes, ¿no? Ver la realidad de muchos países y ves que la situación tiene mucho que mejorar. Y la realidad es que un laboratorio laboratorio español, europeo, haya sacado o esté a punto de sacar una vacuna española, es un motivo de alegría. Y por tanto yo te doy la enhorabuena por este gran trabajo. Me alegro mucho, lo sabes tú, Tony, porque te lo he dicho. Y la verdad es que estoy muy contento de que haya una vacuna española y que en ella estés tú, Tony. Y seguramente podremos hablar un poquito más adelante para que nos cuentes cómo van avanzando los estudios, los ensayos clínicos y para poder ver si ya tenéis los primeros resultados. Pero espero que nos lo cuentes aquí en Salud a todo Twitch, porque es tu casa y podrás contarlo directamente. Bueno, este proyecto es muy atractivo, profesionalmente y personalmente hablando, pero luego hay otro atractivo, es que me ha permitido retomar la relación contigo y entonces ahora hablaremos más a menudo. Lo habíamos dejado durante un tiempo por temas profesionales, pero esta es la excusa perfecta para continuar viéndonos. Muchas gracias, Joan Carles. Seguiremos viéndonos, un placer verte. Últimamente nos hemos visto varias veces, hemos hablado algunas más, por tanto, muchísimas gracias por estar en este primer Salud a todo Twitch de Granada Digital que hemos arrancado hoy. Gracias, Tony. Un placer. Gracias, Joan Carles. Buenas noches. Buenas noches. Y con eso básicamente hemos hecho el repaso a este primer programa, un primer programa de Salud a todo Twitch, un primer programa dedicado al tema de la COVID-19. Hemos empezado con Margarita del Val, que nos ha dado esa fuerza de precaución, pero vacunémonos. Dos, nos hemos ido a una comunidad autónoma donde hemos visto que las cosas se pueden hacer mejor, y en ese caso Asturias, con Rafa Cofiño, director general de Salud Pública y buen amigo, nos ha contado las cosas que han hecho en Asturias, una ley de salud pública, una estrategia más comunitaria que ha permitido llegar a una población vacunada más alta. Y hemos terminado con el responsable de salud humana de IPRA, del laboratorio español que tiene la primera vacuna. La verdad que un éxito para contar en este primer programa. El segundo programa lo vamos a dedicar al COVID persistente. Y el COVID persistente es seguir hablando de COVID, pero es que tenemos una situación muy marcada por el COVID. Tendremos un tercer programa dedicado a la salud mental, al suicidio, a la situación de esa pandemia de la salud mental. Y cada semana trataremos un tema con invitados siempre de primera línea que nos ayuden a entender mejor cómo es la situación de la salud en Granada, en Andalucía, en España y en el mundo. Un placer y espero que nos volvamos a ver. Aquí nos tenéis en Salud a todo Twitch, en Granada Digital, en este primer canal de Twitch que ha generado un periódico español y del cual encantado de poder hacer este primer programa de salud en este primer canal de Twitch de un medio español. Gracias a todos. Nos vemos miércoles que viene. Marcaros 20 horas a las 8 de la tarde. Volvemos a estar aquí para poder hablar un poquito más. En este caso va a ser de COVID persistente. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos. Adiós.